Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Fernando Mariño de Fernando EC y el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema muy importante en lo que se refiere a automatización y control. Es este elemento clasificado como un elemento o un aparato de maniobra. Tenemos que este es un elemento básicamente muy necesario en los sistemas de automatización, ya que básicamente es un interruptor de potencia que abre y cierra. Puede ser distintos polos, 1, 2, 3, puede ser monofásico, bifásico, trifásico, con neutro, de manera automatizada al energizar básicamente la bobina. Tenemos aquí la estructura de lo que es el contactor. Tenemos que es un aparato de maniobra, como ya les había dicho, clasificado como interruptor. Su accionamiento se debe a la fuerza de atracción de un electroimán, por eso es electromagnético. Funciona básicamente al cerrarse los contactores por una fuerza eléctrica que se convierte en magnética. Es utilizado en múltiples aplicaciones y en varias de pequeña, mediana y gran potencia. Por ejemplo, para accionamiento de luces, también se lo utiliza para accionamiento de bombas y para accionamiento lo que sería motores, para arranques. Es muy necesario en toda la industria este elemento. Y también es muy utilizado debido a su sencillez de construcción. Es muy compacto, tiene una buena robustez, un reducido volumen y el mantenimiento prácticamente es nulo, ya que una vez que se ha dañado el contactor básicamente se lo sustituye, no es un elemento de muy alto costo. Aquí tenemos las partes del contactor electromagnético. Tenemos los contactos móviles, los contactos fijos, tenemos el hierro móvil, el muelle antagonista, la bobina. Como podemos ver, aquí está la bobina, la espira de sombras. La espira de sombras es un elemento peculiar que se usa en contactores que funcionan en corriente alterna. Ya les voy a explicar para qué. El hierro fijo y la alimentación de la bobina, que como vemos viene por un extremo y sale por el otro. La alimentación básicamente generalmente es monofásica en la mayoría de contactores. Como ya lo había dicho, aquí tenemos los componentes estructurales. Les voy a hablar un poco del electroimán. El electroimán básicamente es un conjunto de pequeños elementos los cuales transforman la corriente eléctrica en una fuerza de atracción o una fuerza electromagnética que hace que se cierren los contactos del contactor, ¿verdad? Ahora los contactos básicamente son los elementos que hacen el cierre del contactor, por los cuales circula la corriente del circuito. La cámara de extinción del arco eléctrico es una parte del contactor que se utiliza básicamente para eliminar el arco eléctrico. ¿Qué vendría a ser este arco eléctrico? El arco eléctrico se forma gracias al calor que se genera al pasar corriente por los contactores y al abrirlos. Al cerrarse estos contactores, por aquí circula la corriente, una corriente alta suele ser comúnmente, entonces se procede a calentar. Al momento de abrir estos contactores, por el calor se ioniza el aire y tenemos que hay una ionización de aire, por lo que hay un paso de corriente eléctrica a través del aire, del corto espacio al momento de abrirse los contactores, y esto hace que se dañen los contactores a largo plazo. Entonces es de vital importancia la eliminación del arco eléctrico en un contactor. Ahora bien, tenemos elementos mecánicos, los cuales serían prácticamente los contactos móviles y el hierro móvil, los cuales con el funcionamiento generalmente se mueven. Y ahora voy a hablarles un poco de la clasificación de los contactores por sus categorías. Tenemos que van de AC1 a AC4. AC4 para corriente alterna, y básicamente van del más débil o del servicio más ligero al servicio más pesado o extremo, de AC1 a AC4, como ya les dije. Entonces obviamente tenemos que el AC1 va a ser la condición de servicio ligero. Condición de servicio ligero. Entonces, ¿para qué se aplica los contactores tipo AC1? Vemos que se aplica para todos los aparatos de utilización en corriente alterna o receptores cuyo factor de potencia es al menos igual a 0,95. Entonces tiene que ser el factor de potencia o cos de teta mayor a 0,95.
por lo cual sería una carga resistiva. ¿En qué sistemas se utilizan estos contactores? Básicamente se utilizan en calefacción, distribución e iluminación, que es básicamente servicio ligero. No hay una gran tensión ni un gran amperaje por estos sistemas. Ahora el AC2, condición de servicio ligero igualmente, se utiliza ya en otros elementos o sistemas ya un poco más pesados. Se utiliza en arranques, al frenado en contracorriente y en la marcha por impulso de los motores de anillos, los cuales son motores pequeños. Al cierre, el contactor establece la intensidad de arranque del orden de 2,5 veces la intensidad nominal de corriente que pasa por el motor. A la apertura, el contacto debe cortar la intensidad del arranque con una tensión menor o igual a la tensión de la red. Ahora, ¿cómo vendríamos a explicar esto? Tenemos que cuando al producirse el arranque o al arrancar un motor, para romper la inercia, la corriente de arranque del motor debe ser mucho más alta que la corriente ya en estado estable. Entonces tenemos que, por lo general, estos motores, que son motores pequeños, motores de anillos, la corriente de arranque vendría a ser 2,5 veces la corriente nominal o la corriente de funcionamiento en estado estable. Entonces, gracias a esto, en los arranques se producen muchas veces daños en los contactores debido a que la corriente es más alta que la normalmente utilizada en el funcionamiento, aunque en este caso no es tan alta. Vamos a ver que hay motores en los que la corriente es mucho más alta al arranque. Tenemos que lo utilizamos en sistemas de puentes grúas de pórtico con motores de rotor bobinado, que básicamente son motores para puertas y cosas así, que son motores pequeños aún. El AC3, tenemos que el AC3 vendría a ser condición de servicio difícil, o ya sistemas un poco más pesados, de más alta tensión. Tenemos que se refiere a los motores de jaula, y el corte se realiza al motor lanzado. Al cierre, tenemos que al cierre el contactor establece la intensidad de arranque de 5 a 7 veces la intensidad nominal del motor. A la apertura, corta la intensidad nominal absorbida por el motor. En este momento, la tensión en los bornes de sus polos es del orden del 20% de la tensión de la red, por lo que el corte es fácil. Como ya dijimos, soporta corrientes de arranque en motores un poco más altas, de 5 a 7 veces la intensidad nominal del motor. La misma explicación: al arrancar un motor tiene que romper la inercia, y si un motor es de mayor tamaño, la corriente de arranque necesaria va a ser mucho mayor, en este caso de 5 a 7 veces la corriente nominal en estado estable. Entonces, tenemos que estos contactores AC3 ya son para motores de jaula, para motores para motor lanzado, es para motores un poco más pesados. Entonces, esto utilizaríamos básicamente estos contactores en todos los motores de jaula, ascensores, los cuales ya tienen una carga considerable, escaleras mecánicas, compresores, bombas y ventiladores. Ya son sistemas un poco más que necesitan un poco más de fuerza. Entonces tenemos por último la categoría AC4, condición de servicio extremo, los cuales son los contactores más fuertes y más robustos que se pueden encontrar en el mercado. Tenemos que esta categoría se refiere a aplicaciones como frenado a contracorriente y marcha por impulso, utilizado en motores de jaula o de anillos. El contactor se cierra con un pico de corriente que puede alcanzar 5 incluso 7 veces la intensidad nominal del motor. La tensión puede ser igual a la de la red, el corte es severo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que la tendencia a producirse el arco eléctrico es mucho más alta debido a que el corte es severo y que la tensión puede igualar la tensión de la red. Esta es la diferencia con el AC3, que básicamente se trabaja a tensiones muy altas, a tensiones similares a la de la red eléctrica de alimentación. Ahora, ¿en qué utilizamos estos contactores de AC4? Utilizamos en sistemas de trituradoras, en metalurgia, elevación y ascensores ya mucho más pesados de mayores capacidad. Ahora unas pequeñas observaciones. Tenemos que las categorías más utilizadas vendrían a ser la AC3 y la AC1. AC1 por servicios ligeros, AC3 por sus buenas prestaciones tanto en servicios pesados como en servicios no tan pesados. Ascensores, escaleras eléctricas, motores algo más fuertes para puertas muy grandes, y AC1 básicamente para sistemas muy simples, en automatización de sistemas simples como iluminación, como bombas pequeñas, entre otras.
Ahora tenemos que la categoría depende si es para corriente alterna o para corriente continua. Ahorita vimos la categorización básicamente por corriente alterna. Ahora, para contactores en DC, en corriente directa, tenemos que la clasificación en este momento, no tengo el cuadro aquí para mostrárselos, pero es muy similar. Va de DC1 a DC4 y de esta manera, de esta misma manera, de un servicio ligero a un servicio más pesado. Ahora aquí tenemos unos cuantos contactores comerciales, ejemplos de unos contactores comerciales, los cuales, como podemos ver, tienen diferentes características y diferentes funciones. Entonces, al momento de nosotros realizar la automatización en un sistema, debemos ver cuál o qué tipo de contactor nos favorece para la automatización que vamos a realizar. Tenemos que básicamente el criterio para la elección del contactor vendría a ser la corriente nominal que soporta, la corriente máxima y mínima, la tensión de la carga. Tenemos otras características como si funciona para corriente directa o corriente alterna, si es para potencia, pero esas serían básicamente las más necesarias, ¿no? De ahí hay contactores un poco más modernos con funciones especiales, los cuales ustedes deberán buscarlo de acuerdo a su necesidad. Ahí va a hablarles un poco acerca de la espira de sombra. La espira de sombra básicamente se ocupa en contactores en corriente alterna, debido a que cuando un contactor es alimentado por corriente alterna, la corriente alterna, como ustedes saben, es sinusoidal. Al ser sinusoidal tenemos que pasa por cero o por fase 2 veces por segundo. Cuando la corriente pasa por fase, en ese momento el contactor tiende a abrirse. Por una milésima de segundo o por décimas de segundo el contactor tiende a abrirse cada segundo. Es como una vibración que se genera en el puente antagonista, que sería este de acá. Entonces, para evitar eso, se lo ha solucionado con una especie de platina colocado en el hierro fijo, cuyo nombre es de espira de sombra. Esta espira de sombra hace que el cierre sea concreto, que sea sólido y que no se genere esa vibración en corriente alterna. Ahora, para corriente continua no existe ese problema. Un contactor alimentado en corriente continua, básicamente el cierre va a ser muy estable, va a ser un cierre seguro. Lo que sí se hace en un contactor de corriente continua, se lo coloca en serie con una resistencia, debido a que la fuerza de cierre es un poco mayor debido a que la corriente es constante. Y bueno, amigos, eso ha sido todo, una pequeña explicación o introducción a la automatización, revisando su elemento principal, el cual sería el contactor electromagnético. Espero les haya servido. Amigos, no olviden suscribirse al canal. Estaré subiendo videos sobre este tema y sobre otros muchos más con relación a ingeniería. Deseándoles lo mejor, amigos. No olviden suscribirse, darle like al video si les fue de utilidad y nos vemos en un próximo video. Adiós.